No han sido pocos los videojuegos que han intentado adaptar el espectacular combate de Attack on Titan. Desde minijuegos de navegador hasta grandes lanzamientos de alto presupuesto. Entre todos ellos, pocos han sido capaces de capturar la fantasía del equipo de maniobras tridimensional como lo hace Attack on Titan, Tribute Game. A primera vista parece un simple fangame hecho por un desarrollador asiático en sus ratos libres, y es exactamente eso lo que es y lo que le permite ser especial. Las aproximaciones de alto presupuesto a la fórmula no pueden tomar el riesgo de tener una curva de aprendizaje demasiado empinada que deje fuera a parte de la audiencia. Por eso optan por controles simples y accesibles, y aunque lucen espectacular en pantalla, tú realmente no estás haciendo nada de esto. Mientras que Attack on Titan Tribute Game te da control completo sobre el equipo de maniobras tridimensional, dando como resultado un gameplay sencillo, pero con una libertad y profundidad prácticamente infinitas, resultando en unas mecánicas de movimiento satisfactorias al punto de que simplemente moverse por el escenario sin un objetivo marcado es divertido. Aunque la mayor parte de la sensación del juego es resultado de adaptar una fantasía tan interesante como la del equipo de maniobras tridimensional, no hay que quitar méritos a su desarrollador. El diseño de este juego está lleno de aciertos y pequeños detalles que favorecen la experiencia. Por ejemplo, la cámara se inclina unos pocos grados para acentuar los giros, el campo de visión aumenta ligeramente a altas velocidades, y los ganchos tienen en cuenta la reducción, pero ignoran el aumento de distancia a la hora de conectar. No son pocos los detalles casi imperceptibles que mejoran la experiencia de juego que se pueden mencionar, pero el mayor acierto en su diseño es sin duda alguna la elección estética. Este juego opta por una aproximación low poly y chibi, la cual no solo da personalidad e identidad al juego, sino que también le permite mentir fácilmente. Y mentir es algo muy importante cuando le quieres dar el control completo del equipo de maniobras tridimensional a un humano promedio. Elementos surrealistas que apoyan la sensación del juego, como el desproporcionado tamaño de sus espadas o la enorme altura de salto de los personajes, son perdonados gracias a esta estética simple. La libertad de control que ofrece el juego, combinada con un mundo en el que tanto humanos como gigantes son derrotados de un solo golpe, hace que no haya un límite en lo rápido que pueden acabar los enfrentamientos. Esto no solo hace que los efectos de perfeccionar tu habilidad sean tangibles, sino que también hace que el modo multijugador se estructure de forma muy interesante. La diferencia de nivel entre los jugadores de una misma sala puede ser abismal, y son muy pocas las situaciones en las que dos jugadores saltando la nuca del mismo titán no sean un desperdicio de tiempo. Esto hace que la colaboración a nivel de microjuego solo sea común entre los jugadores menos experimentados. Sin embargo, no importa qué tan rápido y letal sea un jugador, no puede estar en dos posiciones al mismo tiempo, ni luchar contra grandes hordas de titanes sin tomar riesgos. Los medios de comunicación incluidos en el juego, como el chat de texto o las señales de humo, son solo útiles para transmitir información del macrojuego más general, como posiciones o estrategias. Esto hace que durante la batalla sea necesario transmitir información sin palabras y con la limitada selección de bengalas disponibles en el juego. En la mayoría de las ocasiones confiando en que tu equipo se dará cuenta de lo que planeas. Lo que lleva a situaciones muy interesantes, como cuando decides dejar a un compañero solo luchando contra un titán para buscar el siguiente y cuando mires atrás ya está muerto. O cuando te dejas agarrar por un titán jugador para que tus compañeros logren cortarlo fácilmente, pero en lugar de eso te comen y ya. Pero debido a que el juego no está dividido en roles, estas situaciones rara vez llevan un desenvolvimiento tóxico. En su lugar, por lo general acaban con dos jugadores disculpándose en el chat, uno por dejarse atrapar y el otro por no salvarlo a tiempo. Este juego carece totalmente de cuentas de usuarios, y aunque el tráfico se lleva a través de los servidores principales, estos apenas intervienen en el juego. Los baneos funcionan por nombre de usuario, y cambiar tu nombre de usuario es algo que se puede hacer sin problemas desde el menú principal, por lo que no existe forma de banear de manera permanente a un jugador. Aún así, al contrario de lo que uno esperaría con esta total ausencia de moderación, las interacciones hostiles en el chat son bastante inusuales. Esto en parte se debe a que, a diferencia de en juegos como Dota o LoL, en los cuales es fácil culpar a tu equipo de los errores que tú has cometido, en Attack on Titan Tribute Game, si algo sale mal, no hay razón para culpar a otros jugadores, es tu culpa. Por otro lado, esta falta de herramientas de moderación hace imposible contener a los jugadores tramposos que dañan la experiencia de los demás. La falta de seguridad del juego permite a usuarios abusadores hacer cosas como crashear servidores o ignorar contraseñas al unirse a salas, lo que en ocasiones lleva a situaciones dignas de Among Us en el chat de juego. En este juego los modders son extremadamente comunes, a tal punto de que es imposible jugar el juego si no eres uno.
En mayo de 2020, los servidores originales del juego fueron apagados. Afortunadamente, el equipo de Attack on Titan Tribute Game 2 ayudó a reemplazarlos casi inmediatamente. Pero esto dejó a todas las versiones y mods existentes hasta el momento obsoletas e incapaces de acceder al modo online. En la actualidad, la única forma de jugar el juego es a través de mods creados posteriormente a este cambio de servidores, aunque incluso antes del cambio lo normal era jugar versiones derivadas del RC Mod. Este mod, además de no incluir ninguna función abusadora, añade varios nuevos modos de juego, la capacidad de usar skins personalizadas, un editor de mapas y un creador de personajes, permitiendo a los jugadores expresar su creatividad, generando contenido prácticamente limitado en el proceso, llegando a cosas tan locas como la reproducción de distritos enteros a tamaño real dentro del juego. Pero la sed de contenido de la comunidad está lejos de saciada, especialmente ahora cuando la base de jugadores empieza a abandonar el juego lentamente, siendo los mapas y creaciones que quedan obras de antaño. Por eso, un equipo de modders financiado e integrado por la comunidad con la autorización de Feng Li, creador original del juego, comenzó a desarrollar desde cero una secuela open source, que no solo añadirá grandes cantidades de nuevo contenido al juego, sino que también promete corregir los principales problemas de Attack on Titan Tribute Game, como la escasa seguridad de los servidores o el extremo consumo de recursos de la inteligencia artificial de los titanes. Más, al ser open source hará la creación de mods y nuevo contenido mucho más accesible. Pero Attack on Titan Tribute Game 2 ya está para otro vídeo, y si habrá otro vídeo o no, depende del rendimiento de este. Así que no olvides compartirlo con tus compañeros del juego y con ese amigo que nunca le dio una oportunidad de juego por sus gráficos. ¿Seguro?